Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tratando un tema que es bastante interesante y bastante importante a mi juicio, que son las medidas de dispersión dentro de lo que es la estadística descriptiva o el análisis estadístico básico, como he puesto ahí la diapositiva. Y digo que es muy importante porque a partir de aquí, a partir de este tipo de medidas, la persona que las domine va a tener muchísimo más claro lo que es el análisis de series, luego o de series, vaya, o de variables en el futuro, ya que es la base, esto va a ser la base para modelos más complejos. Y si estáis en la parte de, sobre todo, digamos, en la parte de econometría o estudio de series financieras, ¿vale? Cualquier tema de finanzas, esto va a ser vuestro día a día, ¿vale? Vaya a tener va a estar muy relacionado, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante aprender sobre esto. Así que bueno, vamos a definir un poco lo que son las medidas de dispersión y luego vamos a hacer los ejemplos. ¿Qué es lo que son las medidas de dispersión o para qué las utilizamos? Pues con las medidas de dispersión lo que nosotros tratamos es de sintetizar en un único valor la variabilidad que tienen nuestros datos, ¿vale? Esa es la palabra fundamental, la variabilidad. Es decir, buscamos averiguar cuál es la distancia y la concentración de estos datos con respecto a su valor central. Ya el valor central pues sería la media o la mediana o el que utilicemos. De esto hablé ya en clases anteriores, así que en estos vídeos, los vídeos de las medidas de posición central, lo vais a tener en la descripción para el que no lo haya visto. Si queréis repasándolo, que estaría bien porque lo estoy siguiendo cronológicamente, ¿vale? Para que lo podáis ir viendo poco a poco. Así que os lo recomiendo para el que no lo haya visto. Y bueno, y esa es la idea, ¿no? Dentro de lo que es la parte de cuando nosotros hablamos de variabilidad, eso muchas veces se extrapola a riesgo, por ejemplo, si es en bolsa, ¿vale? Variabilidad se suele extrapolar a riesgo o volatilidad, ¿vale? No siempre es así, pero se suele usar, ¿vale? Porque es una forma de medir eso, de medir cómo los datos se mueven, es decir, cómo se concentran, cómo varían con respecto a su valor más común. A ver, las medidas de dispersión las vamos a dividir en dos grupos. Es lo que tenéis que tener un poco claro. Las medidas de dispersión absoluta y las de dispersión relativa. ¿Cuáles son las medidas de dispersión absoluta? Las que vamos a ver, bueno, algunas de las que vamos a ver serían los recorridos o rangos, la desviación absoluta media y luego tendríamos la varianza y la desviación típica, ¿vale? Nosotros vamos a ver lo que son los recorridos y luego la varianza y la desviación típica, que son los más importantes. Y dentro de la medida de dispersión relativa tenemos el coeficiente de apertura, el recorrido relativo y el coeficiente de variación. Hoy nos vamos a centrar en la de dispersión absoluta. Bueno, vamos a empezar ya vamos a ver esta diapositiva y luego ya hacemos un primer ejemplo. Los recorridos, los rangos. Los recorridos o rangos es muy simple. Simplemente es la diferencia entre el máximo valor que tengamos en la serie y la variable y el mínimo, ¿vale? Para saber esa diferencia que hay. Es muy simple, por eso. Entonces será máximo menos mínimo. Punto. Ya no hay que hacer más. Ahora otro un pelín más complicado, el recorrido intercuartílico, que esto es muy interesante. Aquí lo que hacemos es la diferencia, en este caso sería entre el tercer y el primer cuartil. Como he dicho, esto lo expliqué en una clase anterior, o sea que repasarlo si no sabéis lo que son los cuartiles. Y entonces, esta diferencia pues nos va a dar un intervalo donde está el 50% de los datos de nuestra muestra, es decir, es para ver la parte central, ¿okay? de los datos. Y esto también lo podemos hacer igualmente con los deciles y los centiles, ¿vale? Es decir, lo podemos hacer exactamente igual para ver la cantidad de datos que queramos, ¿vale? Es la misma idea que el recorrido normal, pero usando los cuartiles. Así que bueno. Vamos a ir a hacer un pequeño ejemplo de los rangos y luego seguimos con el siguiente. Bueno, vamos con el ejemplo práctico del rango. Tengo aquí la serie el mismo Excel que he tenido en la clase anterior, donde tengo, para el que no lo haya visto, la serie, la cotización del Eurolibra en semanal, sería esto, y la serie de los retornos hechos, los retornos logarítmicos de la serie, que serían estos dos gráficos que veis aquí. Veis aquí la cotización, aquí los retornos, ¿vale? Pues entonces vamos a hacer, como primer ejemplo, como he puesto aquí, vamos a hacer el rango. Si hemos dicho el rango, como hemos dicho en la diapositiva, el rango era el máximo de toda esta serie, es decir, de esta serie menos el mínimo para saber cuál es esa diferencia. Entonces, ¿cómo lo tendremos que hacer?
Pues nos venimos aquí, ¿no? Y hacemos igual, ponemos, sería el máximo, ¿no? Máximo de toda esta serie que tenemos aquí, esta de aquí, menos el mínimo de también esta serie, ¿no? Exactamente igual, el mínimo de esta serie. Y ahí tenemos el resultado. Ok, sería 0,3282. ¿Tiene sentido? No, si lo miramos aquí, nos fijamos. Bueno, también lo podríamos haber hecho, por ejemplo, fuera, es decir, poner máximo de una vez, ¿vale? Lo he hecho directamente, pero simplemente tenéis que ver qué es eso, ¿vale? Entonces, pues el máximo de entre 0, un poco más de 0,95 y 0,65, ¿vale? Y nos da 0,3282, ¿vale? Así tenéis que hacer el rango, no tiene nada más. Es muy simple. Vamos a hacerlo también de los retornos para que se nos quede hecho. Sería el máximo de toda la serie menos el mínimo de B5 958, ¿vale? Y exactamente igual, aquí tenemos lo que sería el rango de los retornos, que sería 0,15, y el rango del precio 0,32. Ya está, eso así de simple lo podéis hacer, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos a hacer la varianza. Vamos a explicarlo y lo hacemos. Venga, ahora vamos a ver la varianza. Ahora sí, la varianza es, como antes he dicho, de las medidas de dispersión de las más importantes. Esto sí lo vais a ver, lo tenéis que tener claro y dominar, porque a partir de aquí se van a construir muchísimas más medidas, ¿vale? Entonces, ¿qué es la varianza o qué es lo que mide, mejor dicho? La varianza mide la dispersión de la variable con respecto a nuestro valor central elegido, que normalmente suele ser la media, aunque también se puede hacer a partir de la mediana, ¿vale? Técnicamente lo que es la varianza es la desviación cuadrática medio respecto al valor x. Cuadrática, pues porque la vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué esto? Porque nosotros al hacer la desviación, es decir, para calcular la varianza, lo que nos interesa es el valor absoluto, es decir, entre la media y esa desviación. Entonces nos hace falta el valor absoluto y por eso ahora vamos a ver cómo es la fórmula, la vamos a elevar al cuadrado. Aquí tenemos la fórmula, ¿vale? Lo que tenéis que tener claro es de esta parte, esta paréntesis, que sería el valor menos la media, ¿vale? Aquí tenemos una desviación, ¿vale? El valor que tengamos menos la media. Y esto se eleva al cuadrado, ¿vale? Para, como he dicho, que tener la desviación absoluta, es decir, el valor en positivo. Y ya luego lo único que se hace, lo otro es una media normal. Es decir, de esto hacemos la media. Así que tenéis que tener en la mente esta partecita. Es decir, el valor central menos la media y se eleva al cuadrado. Y luego ya de todos los datos que te dan, haces una media y ya te sale el valor el valor de la varianza, ¿vale? Pero esa es la idea principal. Entonces, esa sería vamos a hacer un ejemplo de la varianza. Bueno, voy a explicar antes la desviación típica también, porque al fin y al cabo la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Si os fijáis aquí en la fórmula que he puesto aquí, es exactamente igual, solo que hay que hacer la desviación. La raíz. ¿Por qué? Porque la varianza, como vamos a ver ahora, no nos da muchas veces un valor muy claro. Es decir, nos da un valor numérico, pero eso no es... puede que no sea para nosotros representativo, ¿vale? Si no lo podemos entender bien. Y sin embargo, al hacer la raíz, nos da una medida mucho más clara. Por ejemplo, en función de, por ejemplo, la segunda desviación típica de una determinada distribución va a congregar al menos el 75% de los datos, ¿vale? Entonces eso así es mucho más fácil de entender. Cuando decimos una desviación, dos desviaciones, 2,5 desviaciones, siempre lo tenemos en mente, ¿ok? Por eso se usa la desviación típica. Voy a poner aquí un pequeño ejemplo de una distribución para que veáis lo que digo. Por ejemplo, esta es una distribución normal, ¿no? Y aquí abajo veis que poner 0 sería la media y aquí sería pues, menos una desviación, dos desviaciones, 3. Y aquí los porcentajes de los datos que congregan, ¿vale? Entonces, nosotros estudiando las desviaciones simplemente vamos a saber que al menos vamos a tener un porcentaje de los datos dentro de
de la primera desviación, que va a ser al menos un 50. Va a haber aquí. Y al menos un 75 de la primera, de la segunda. Entonces, siempre vamos a tener eso claro, ¿ok? Entonces, por eso es bueno el uso de las desviaciones. Esto se estudia a partir de la desigualdad de Chebyshev, que eso lo explicaré en otro vídeo. Así que bueno, pero bueno, para que lo tengáis más o menos visto, que sería así. Así que bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo y lo dejamos esto terminado. Bueno, vamos a ir con la varianza y la desviación típica. Aquí vamos a poner, bueno, a ver. Aquí, la fórmula de la varianza, si lo recordamos, ¿cómo es? Sería, abrimos paréntesis, x, ¿no? Hemos dicho que será el valor menos nuestra media, ¿vale? Menos la media. Y esto lo elevamos al cuadrado, ¿ok? Así lo voy a poner para que se entienda perfecto. Voy a poner otro color, este mismo. Vale. Ahora, la media de esta serie, pues de la serie del euro libra, era 0,79, que ya lo habíamos calculado en el vídeo anterior. Lo he puesto aquí, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Pues hacemos el valor que tengamos aquí, ¿no? Menos el valor de la media, ¿vale? Atención, aquí, como queremos que este valor se quede fijo, pues luego para todas las ceros tenéis que hacer usar el símbolo este del dólar para ajustarla. Sería las celdas G4, pues hacemos así, para que se quede fija. G4 no, G3. Vale, lo dejamos así y ya esto lo elevamos al cuadrado. Y listo. Ok, así que sería pues esta casilla menos la media, ¿no? Menos nuestra media, pero la media como la vamos a arrastrar a la, tenéis que dejarlo así para que se quede fijo. Entonces una vez que tenemos esto, que es el valor primero, pues ya simplemente pinchad para que salgan los demás. Como veis, todos estos valores que no han salido son positivos, tienen que salir positivos, porque la hemos elevado al cuadrado, ¿ok? Si no salen positivos es que habéis hecho algo mal en la fórmula. Entonces, pues esta sería la dispersión que ha habido, esta sería la variabilidad que ha habido entre estos valores y la media. Todos estos valores y la media. Entonces ahora, como he dicho anteriormente, ¿qué es lo que había que hacer para encontrar la varianza? Una vez que tenemos este valor, tenemos que hacer la media de esos valores. Pues aquí lo vamos a calcular. Sería igual a promedio, ¿no? Tenemos el promedio de todos estos valores de aquí. Y nos sale el valor de la varianza, que sería 0,070. Ahora, para comprobar que lo hemos hecho bien, pues podemos usar, pues como Excel tiene su propia fórmula, ¿vale? Así que vamos a hacerlo con la fórmula de Excel para ver si lo hemos hecho, bien. Como si no lo sabéis, pues claro, sería la varianza var.p, esta sería la fórmula. Y cogemos todos los datos. Y vemos que nos sale lo mismo. Es decir, nosotros haciendo la mano, pues hemos sacado lo mismo que sale la fórmula, ¿vale? Entonces, en este caso está bien. Voy a hacerla también para los retornos, porque tengamos la varianza de los retornos también. Ay. A ver, esto no está bien. Ah, bueno, es que no lo he hecho. Me he equivocado, lo he puesto he hecho el que no era. Sería esta. Desde B a B y sería B4, no, sería B5. B5, ¿vale? Ok, esto ya sí tiene más lógica. Entonces ya tenemos la varianza. Como veis, en este caso estos números que nos da la varianza, pues lo que te está diciendo, en realidad te cuesta más interpretarlo. Te puede costar interpretarlo si no lo conoces muy bien. Entonces, aunque simplemente pues sabes que es a partir de la media, ¿no? Esa media que hay a partir de esa diferencia de nuestra valor central, que es la media.
Pero bueno, vamos a hacer entonces también la desviación típica. La desviación típica simplemente era la raíz cuadrada de la varianza ya la tenemos calculada. Entonces, ¿qué haremos? Pues simplemente hacemos la raíz, ¿no? Raíz de nuestro valor de la varianza. Y aquí nos sale 0,08, ¿vale? Entonces, pues sería 0,08 el valor de la desviación típica. Si nuestra media es 0,79, ¿esto cómo lo interpretaríais? Si nuestra media es 0,79 y la desviación típica es 0,08, quiere decir que la mayor parte, vaya, quiere decir que la desviación que hay la tendréis que sumar a esta media para saber la cantidad de datos que hay, ¿vale? Y así es muchísimo más fácil hacer los cálculos con respecto a la media y usando media de desviación típica, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo también para los retornos. Y simplemente haríamos la raíz de este valor. Bueno, también podéis usar aquí hay la fórmula también de la desviación, pero bueno. Y aquí nos da 0,01, porque si en la serie de retornos la miramos, si más o menos la media, los retornos, estaba en el 0, ahora no recuerdo. Si nos fijamos, pues sería 0,01, pues por aquí la primera desviación, ¿vale? Entonces, así con esto lo voy a dejar. Espero que os haya servido y en siguientes vídeos vamos a seguir con todos estos temas. También lo voy a hacer en R, tengo pensado hacerlo algunos ejemplos en R para dejar esto también cerrado por ahí. Y bueno, en siguientes vídeos seguimos avanzando. Un saludo y nos vemos.